Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente, darte la bienvenida al estudio del Pentateuco para mujeres. Vamos a continuar con el capítulo 10 del libro del Génesis, en este episodio a partir del versículo 6. La semana pasada empezamos a estudiar las genealogías, los descendientes de Noé, y empezamos por su hijo Jafet. Ahora vamos a ver los descendientes del segundo hijo, que es Cam. Dice el versículo 6, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. La historia bíblica de los hebreos está muy relacionada con la raza que viene de Cam, más que con los descendientes de Jafet. Cus es la antigua Etiopía, que en los tiempos clásicos era llamada Nubia. No era Bisania, pero incluía una parte de Egipto y la parte del Sudán comprendida entre la primera catarata del Nilo en Asuán y Khartum en el sur. El siguiente hijo de Cam es Misraim. Los egipcios descendieron del segundo hijo de Cam. Este es un dato sumamente interesante. Es oscuro el origen del nombre hebreo Misraim, aunque esta palabra es la misma en los idiomas asirio, babilonio, árabe y turco, así como en hebreo. Nunca se ha encontrado un nombre similar autóctono en las inscripciones egipcias. Los egipcios llamaban a su país la Tierra Negra, para designar la franja fértil de tierra que bordea ambas orillas del río Nilo, en contraste con la tierra roja del desierto, o hablaban de él como las dos tierras, lo que refleja una división histórica anterior del país en 2 reinos separados. El siguiente hijo que menciona es Fut. Tradicionalmente Fut ha sido identificado como el progenitor de los libios, probablemente ubicados en la costa africana de Somalia y Eritrea. Es el mismo que se menciona, ellos vienen del Fut de este pasaje. El siguiente hijo mencionado, el último, es Canaán. Algunas inscripciones jeroglíficas y cuneiformes del segundo milenio antes de Cristo ubican a Canaán como la región que bordea el Mediterráneo por el oeste, que limita con el Líbano por el norte y con Egipto por el sur. Además, es un nombre colectivo para la población autóctona de Palestina, Fenicia y las ciudades-estado hititas del norte de Siria. Los fenicios y sus colonizadores cartagineses del norte del África se referían a sí mismos como cananeos en sus monedas. Aunque Canaán fue hijo de Cam, el idioma cananeo fue semítico, como lo revela claramente la escritura de los cananeos. Parece que ellos adoptaron el idioma semítico en una etapa muy remota de su historia. Evidentemente, esto también sucedió con los egipcios, pues su idioma es pronunciadamente semítico. En realidad, los egipcios antiguos, cuya procedencia camítica no pondrá en duda ningún erudito, introdujeron tantos elementos semíticos en su idioma que algunos eruditos han clasificado al egipcio antiguo como semítico. La proximidad geográfica de los cananeos con las naciones semíticas del cercano oriente quizás explique su aceptación del idioma semítico. La cultura babilónica, su idioma y escritura fueron virtualmente adoptados por todos los pueblos que vivían entre el Éufrates y Egipto. Continuando, el versículo 7 nos dice: y los hijos de Cus, el hijo mayor de Cam, fueron Seba, Avilá, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Aquí vamos a mencionar a Seba,
que era una tribu de la parte sur de Arabia. Fíjate que en el Salmo 78:10 se dice que las naciones más remotas del tiempo de Salomón rendían homenaje a Salomón: Seba en el extremo sur, Tarsis al oeste y Sabá al este. Y en Isaías 43:3 se hace referencia a Seba como una comarca muy próxima a Etiopía. En Isaías 45:14 se pone énfasis en la elevada estatura de los sabeos. El siguiente hijo que se menciona es Ávila, con H. Fuera de la Biblia no se menciona a Ávila. Varias declaraciones bíblicas indican que era una tribu arábiga no muy alejada de Palestina. Génesis 25:18 coloca el límite oriental de Edom en Ávila, que también fue el límite oriental de la campaña de Saúl contra los amalecitas. Eso lo puedes corroborar en 1 Samuel 15:7. El versículo 7 nos menciona como uno de los hijos de Ramá a Seba. Los sabeos descendientes de Seba son bien conocidos tanto por la Biblia como por otras fuentes. En los tiempos del Antiguo Testamento, Seba aparece como una opulenta nación de mercaderes. Se cree que fue una reina de este país la que visitó oficialmente a Salomón. Posteriormente, los sabeos se convirtieron en la nación más importante del sur de Arabia y en el país que hoy se denomina Yemen. Un caudal de inscripciones, la mayoría todavía inéditas, dan testimonio de su religión, su historia y el elevado nivel de su cultura. Mediante la construcción de grandes represas y un vasto sistema de irrigación, los sabeos aumentaron mucho la fertilidad y riqueza de su país, hasta el punto de llegar a ser conocida en los tiempos clásicos como Arabia Félix o Arabia Feliz. Sin embargo, la negligencia y la destrucción final de esas represas provocó el eclipse gradual de los sabeos como nación. El versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Hasta donde sepamos por la evidencia histórica disponible, los primitivos habitantes de la Mesopotamia no fueron semitas, sino sumerios. Poco se sabe en cuanto al origen de los sumerios. El hecho de que Nimrod, que era camita, fundara la primera ciudad-estado de Mesopotamia, sugiere que los sumerios probablemente eran camitas. Se menciona que Nimrod fue el primer poderoso. Esta expresión denota una persona renombrada por sus hechos osados y audaces. Quizás también incluye el significado de tirano. Dice el versículo 9: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aunque el cazador Nimrod desafiaba a Dios con sus hechos, sus poderosas hazañas lo hicieron famoso entre sus contemporáneos y también en las generaciones futuras. El hecho de ser Nimrod camita puede ser la razón para que los babilonios, descendientes de Sem, atribuyeran sus hechos famosos a uno de sus propios cazadores y a propósito olvidaran su nombre, porque los babilonios tenían sus leyendas muy parecidas a los escritos de la Biblia. Dice el versículo 10: y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Esto puede significar o bien su primer reino o el principio de su soberanía. Nimrod aparece en el registro de las naciones como el autor del imperialismo. Bajo él, la sociedad pasó de la forma patriarcal a la monarquía. Es el primer hombre mencionado en la Biblia como cabeza de un reino. Es decir, fue en contra de los principios de Dios. Y aquí se menciona Babel. Babilonia fue el primer reino de Nimrod. Teniendo la idea de que su ciudad era reflejo terrenal del lugar de la morada celestial de su Dios, los babilonios le dieron el nombre de Babilú,
el portal de Dios. Las leyendas babilonias identifican la fundación de la ciudad con la creación del mundo. Teniendo esto sin duda en cuenta, Sargón, un antiguo rey semita de Mesopotamia, llevó tierra sagrada de Babilonia para la fundación de otra ciudad modelada a semejanza de ella. Aún en el periodo posterior de la supremacía asiria, Babilonia no perdió su importancia como centro de la cultura mesopotámica. Sin embargo, su fama y gloria máximas surgieron en el tiempo de Nabucodonosor, quien la convirtió en la primera metrópoli del mundo. Después de ser destruida por Jerjes, rey de Persia, Babilonia quedó parcialmente en ruinas. Ahí el versículo nos menciona el valle o la tierra de Sinar. Las ciudades ya mencionadas como Babilonia estaban en la tierra de Sinar. El término generalmente usado para Babilonia en el Antiguo Testamento, que comprendía Sumer en el sur, tanto como Akkad en el norte. Dice el versículo 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Aquí el relato sigue hablando de Nimrod. En Miqueas 5:6, Asiria es llamada la tierra de Nimrod. El traslado de Nimrod a Asiria y la renovada actividad que desplegó allí como edificador constituyeron una prolongación de su imperio hacia el norte. Nínive fue famosa como la capital de Asiria durante siglos. Los asirios mismos la llamaban Ninúa, dedicándola indudablemente a la diosa Babilonia Nina. Esto muestra que Babilonia fue el hogar previo de Nimrod y concuerda con el informe bíblico de que él fue el primer rey de Babilonia y también fue el fundador de Nínive. El versículo 14 dice: a Patrusim, a Casluhín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Los filisteos también son ampliamente relacionados con el pueblo de Israel. En Amós 9:7 se declara que los filisteos provinieron de Caftor. La mayoría de los comentadores piensan que la palabra Caftorim debiera ser colocada delante de la frase de donde salieron los filisteos. Puesto que Caslú y Caftor fueron hijos del mismo padre, algunas de las tribus filisteas pueden haberse originado en Caslú y otras en su hermano Caftor. Los filisteos que fueron a Palestina procedentes de Creta por vía del Asia Menor y Siria pueden haber procedido originalmente del norte de África. Como habitantes de las regiones costeras del sur de Palestina, jugaron un papel importante en la historia hebrea. Los filisteos son mencionados frecuentemente no solo en la Biblia, sino también en los registros egipcios. El versículo 15 nos dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et. Bueno, la tierra de Canaán estaba estratégicamente ubicada sobre el importante puente entre Asia y África, entre las dos grandes culturas fluviales de la antigüedad, Mesopotamia y Egipto. Las regiones conocidas hoy como Siria, Líbano y la Palestina al oeste del Jordán constituían la Canaán bíblica. El versículo menciona que Sidón fue su primogénito. El puerto marítimo de Sidón se conocía como Sidón la Grande en el tiempo de la conquista hebrea. Lo puedes leer en Josué 11:8. Este puerto fenicio, mencionado tanto en los jeroglíficos egipcios como en los textos cuneiformes de la Mesopotamia, fue la más poderosa de las ciudades-estados fenicios de los tiempos más remotos. Muchos fenicios se llamaban a sí mismos sidonios, aun cuando en realidad eran ciudadanos de ciudades vecinas. El liderazgo de las ciudades de Fenicia pasó de Sidón a Tiro,
su ciudad hermana por el año 1100 a.C. Los fenicios fueron amistosos con David y Salomón y también con el reino norteño de Israel, pero ejercieron una mala influencia religiosa sobre este último. Vamos a dejar aquí el estudio en el versículo 15 del capítulo 10. La próxima semana continuamos. Aún no sé si lo vamos a terminar el capítulo, si no ya sería el penúltimo para terminar con el capítulo 10 del Génesis. Y bueno, ¿qué puedo yo aprender o cómo se puede aplicar a mi vida estos versículos que estudiamos el día de hoy? Bueno, lo que yo puedo resaltar de este estudio es la actitud de Nimrod. Nimrod fue descendiente de Cam. Ya vimos lo que Cam hizo en episodios anteriores, ya hemos visto que es la primera persona que la Biblia menciona como perversa, un perverso que se burló de su padre. Y vemos cómo el pecado se va perpetuando de generación en generación si no hay un cambio, si no hay alguien que rompa ese patrón. En este caso Nimrod fue el fundador del imperialismo, fundó Babel, luego fue y fundó Nínive, fue el primer rey, hizo la primera ciudad, fue el primer poderoso, y cómo fue en contra de los principios de Dios y el modelo que Dios había establecido para que vivieran los hombres en esta tierra. Sin duda, después de que Dios limpió la tierra de corrupción con el diluvio, salvó a la familia de Noé, y el pecado continuó, porque el pecado es algo que está en nosotros. Esta mañana leía que la única manera que podemos escapar del pecado es pidiéndole al Espíritu Santo que more en nosotros, que gobierne nuestra voluntad pecaminosa, y nuestros pecados son perdonados por la sangre de Jesús. Esa es nuestra única esperanza, porque en nosotros está el mal. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista, y cada una de las personas que hemos vivido en esta tierra somos pecadores. Y si no hubiera sido por el plan de salvación, por la sangre de Jesús, no habría esperanza para nosotros. Por eso te invito en esta oportunidad que pidas perdón, que te pongas a cuentas con Dios. Por la sangre de Jesús eres perdonada, y que después de haber confesado le pidas al Espíritu Santo que more en ti, que te convenza de pecado, que transforme tu mente, que transforme tu corazón, para que puedas llegar a ser una nueva criatura en Él. Gracias por haberme acompañado en este estudio. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!